Hola a todos, bienvenidos a mi canal de YouTube y a un nuevo video. A mí la verdad es que esta sección me encanta y muchísimas gracias por todo el apoyo que le han dado. Esto pues claramente a uno le dan más ganas como de seguir haciendo, de seguir buscando, de seguir haciendo las citas, las preguntas, bueno, de todo. Entonces yo sé que los videos son largos, hoy vamos a hablar de un tema muy importante, así que vamos con el video. Hoy estamos con la doctora Paloma Carvajalino. Y Paloma, bienvenida primero que todo. Antes de hablar de nuestro tema, siempre nos gusta conocer un poco de nuestros profesionales invitados. Así que, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por ser parte de esta nueva sección de charlas adolescentes. Primero que todo, queremos saber quién eres, qué haces, a qué te dedicas exactamente. Majo, muchísimas gracias por la invitación y por el espacio. Qué rico estar por acá conversando contigo un rato. Bueno, te cuento, yo soy psicóloga clínica, especialista en trastornos emocionales y del estado de ánimo. Soy entrenadora en habilidades de gestión de emociones. Tengo una maestría en psicología, cuanto curso se te ocurra. Soy experta en psicología positiva y en el uso de la herramienta Bienestar 10, pero digamos que mi enfoque se ha centrado específicamente en el tema de gestión emocional y de cómo enseñarle a la gente a entrenar la habilidad que tienen o que pueden tener a la hora de gestionar emociones y de ahí surge uno de mis nuevos chiquitos que es mi bebé, que es mi libro Lola y su rincón de emociones que está diseñado para esto. Ok, genial. Sí, lo vi por ahí y me parece que está muy interesante. Pero entonces, chicos, hoy vamos a hablar de la gestión de emociones. Pero antes de empezar, para tener esto bien claro, ¿qué es gestión de emociones? Mira, gestionar emociones para ponerlo en las palabras más coloquiales que puedan existir es aprender a modelar de cierta forma, a moderar o a regular la intensidad con la que aparece una respuesta emocional. Siempre me hacen la misma pregunta, pero ¿y es como así? O sea, ¿uno controla las emociones o gestiona las emociones? Y uno realmente lo que hace es que uno gestiona las emociones porque no las puedes controlar. Las emociones son lo que son, las emociones surgen como tienen que surgir, no podemos evitar que surja frente a una situación específica, pero yo sí puedo hacer que mi respuesta frente a esa situación no sea desbordada, no sea desmedida y que esté mucho más ajustada. Entonces, si me preguntas qué es gestionar emociones, es aprender a regular ese botón. Es como saber Ok, qué temperatura ponerle a la emoción cuando algo está ocurriendo. ok. Entonces, ¿por qué razón uno en la adolescencia siente como todas las emociones ahí a flor de piel? Que si algo me enojo muchísimo, que si me pongo triste, me da una tristeza horrible, que si me pongo feliz, entonces la super euforia, pero todo es como al extremo y pasa más que todo en la adolescencia, ¿no? ¿Por qué? Mira, esa es una de las características más fascinantes, diría yo, de la adolescencia, porque es cuando nuestro cuerpo, nuestro cerebro, primero es un momento de la vida donde sentimos muchísimas cosas, o sea, estamos muy expuestos a muchas situaciones, donde estamos en ese proceso de ni soy adulto, ni soy un niño todavía, entonces estoy en ese proceso de adaptarme a la situación como tal, Ujú. y adicional a eso, el cerebro de nosotros tiene una descarga gigante de hormonas y una cantidad de descargas y de neuroconexiones que hacen que la sensación emocional que yo tenga se viva tan intensamente como, no sé, como el enamoramiento, como dices tú, como la rabia, como la tristeza, la sentimos súper vivas. Entonces, la razón es porque estamos en una etapa en la que hay muchos cambios hormonales en el cuerpo, muchos cambios químicos que afectan el procesamiento emocional y que hacen que mi capacidad de racionalizar, por llamarlo de alguna manera, o de refrenar ese impulso emocional sea muchísimo más complejo. Recordemos que el cerebro de un adolescente, y me refiero de una persona en general, se Ujú. madura hasta los 23, 25 años. Entonces imagínate Vaya. todo lo que falta para que esa persona pueda llegar a un punto en el que pueda gestionar su emoción como quiere. Mientras tanto, solo hay una descarga gigante de emociones, hay muchísimas neuroconexiones, como te digo, que se están creando y que lo Ujú. que estamos tratando de hacer y de entender es qué es todo lo que siento, entramos en un proceso de autoconocimiento, influyen muchísimo los procesos, tú sabes, con el tema de autoestima, entonces esto afecta muchísimo Total. más. Entonces, en la adolescencia vemos muchísimo más marcado el tema emocional, es por eso, porque hay muchos cambios al tiempo que estamos viviendo. No me refiero al contexto, sino internamente como personas hay muchos cambios que están surgiendo y que hace que nosotros nos sintamos así. Vaya, ok. Y así como uno siente todo, puede también dejar de sentir como de que ya todo da igual, que si me pongo feliz, bueno, si me da tristeza, bueno, ¿sí?
Pues dejar de sentir, nunca vamos a dejar de sentir. Sí, pero Porque digo, el con solo más. hecho de no, el hecho de no dejar de no sentir nada es sentir. O sea, Ok. el hecho de que no sientas algo es sentir algo. Pero digamos que sí puede llegar un punto a veces en que tenemos dos extremos. Hay unos, como les llamo yo, que son los drama queen, los adolescentes drama queen, que tú los ves y son los que son Ajá. súper histriónicos o todo les parece terrible y todo es durísimo y es un drama todo lo que ocurre en la vida y todo el mundo está en contra de mí y sí, ese es uno. Y hay otro que es el que se mete en su mundo porque siente que nadie lo entiende, entonces Ujú. simplemente se cierra a ese mundo donde yo, ¿para qué le cuento? Voy a decir algo a mis papás si no me van a entender. Yo, ¿para qué le cuento a mi amigo si él no Ok. está viviendo lo mismo que yo? Entonces, podemos vivir las dos cosas, pero sí pueden haber, ojo, esto no es una generalización. Hay adolescentes que pasan por la adolescencia con mucha tranquilidad y llegan a una edad adulta y esa edad adulta genera caos, ¿no? Ok. Entonces, no necesariamente es una regla que es infalible, pero sí es el común denominador de la adolescencia. Ujú. Ok, ok, bien. Por ejemplo, en un caso de que uno ve como en TikToks, en esa cosa, de que todo el mundo se queja de que yo quiero discutir algo y me pongo a llorar. Y creo que ese es un hecho muy frustrante, porque a mí también me pasa, yo me pongo a discutir algo, ya sea con mi novio, con mi mamá, con mi abuelo, y me pongo a discutir algo y como que no encuentro las palabras y simplemente me pongo a llorar y entonces me enojo y entonces me pongo a llorar más porque me enojo. Sí. ¿Por qué pasa esto? Y es algo que he escuchado en la mayoría de adolescentes y chicos que me escriben y es como, wow, no soy la única. Sí, mira, eso pasa mucho por lo que acabamos de hablar, el cerebro adolescente se madura muchísimo más tarde, o sea, el cerebro humano, para que me entiendan, se madura de atrás hacia adelante, entonces, en la parte frontal nuestra, o sea, en todo lo que nosotros llamamos, desde mi lenguaje profesional, el lóbulo frontal, está todo lo que tiene que ver con regulación de la conducta, metacognición, planificación, organización, tolerancia a la frustración, resolución de conflictos, entonces, Ujú. todo esto que está acá no quiere decir que no lo tengamos, pero no está tan desarrollado como estaría si lo hablamos en otros tiempos. Yo lo digo personalmente para mí, es que yo he hecho una mirada para mí, yo atrás, y digo, ay, sí que me ahogaba en un vaso de agua a veces, o sí que me ponía a pelear por cosas que nada que ver, y cuando tú entiendes la neuroanatomía del cerebro, la estructura o cómo está estructurado el cerebro, entiendes por qué antes era tan traumático y Claro. ahora es tan sencillo hacer muchas cosas. Ok. Entonces, eso que me estás diciendo que le pasa a muchos adolescentes tiene que ver con mi incapacidad de gestionarme emocionalmente y Ujú. mi poca capacidad o mi poca habilidad desarrollada en ese momento que es normal con el tema de la comunicación o de las habilidades comunicativas. Entonces, yo te quiero decir algo, pero estoy muy molesta y como no puedo gestionar mi rabia, no voy a ser capaz de expresártelo como yo quiero, sino que entro en una discusión infinita donde claramente el culpable terminamos siendo los otros los adolescentes Claro. o ustedes los adolescentes, porque, ay, qué show, si armas show, contigo no se puede hablar, todo es una discusión, es que contigo no se puede, porque lo que está pasando ahí es que está habiendo una incapacidad de gestionar tu emoción, que vuelvo y repito, es mi capacidad de regular la respuesta que yo Ok. voy a dar a nivel emocional, combinada con una pobre habilidad de comunicación, es decir, expresiva, de decir lo que siento sin ser hiriente, sin ser ofensiva, sin ser conflictiva, como diríamos nosotros Ujú. coloquialmente, sino simplemente exponiendo un punto que puedes tener toda la validez, porque yo creo que el Ujú. solo hecho de que lo sientas ya es válido, el simple Claro. hecho de que tú lo sientas ya lo hace válido. Entonces, esa es la dificultad que tienen y por eso es que muchas personas y no creas, no le pasa solo a los adolescentes, a mí me llegan Ajá. también personas adultas a mi consulta como, Palomo, me pasa esto y no sé qué hacer, y yo lo que está pasando es que no sabes cómo gestionar una emoción, y como sientes que no la sabes gestionar, te frustras, y al frustrarte la posibilidad de comunicación se vuelve mucho más compleja, entonces viene de ahí ese Wow. hecho de no saber qué hacer y de cómo comunicarme o cómo hablar con la otra persona. Ok, entonces uno cómo puede empezar a tratar al menos de gestionar las emociones, porque entonces de ahí también se desencadena que todo el tiempo sentir un nudo en la garganta, entonces como Sí, que no sé cómo hablar, cómo decirlo, o eso mismo de que me frustro por todo, entonces de la frustración me enojo, o exacto. entonces hasta de pronto de que yo tengo ganas de llorar por algo y no puedo hacerlo porque simplemente no me sale, pero tengo aquí como la cosa de querer llorar. ¿Cómo se puede gestionar las emociones, al menos tratar y que no sea tan frustrante y tan fastidioso eso que uno no sabe qué está pasando? Ujú. Mira.
Ahí hay dos cosas puntuales. La primera tiene que ver con el hecho de gestionar emociones. Yo, digamos que después de mucho leer y de mucho estudiar y de muchas teorías, creé para mis pacientes los 5 pasos de gestión de emociones, que son unas herramientas con las que, digamos que se vuelve el eje central de los procesos de entrenamiento de habilidades de gestión emocional, que son, el primero, obviamente, hay que validar y hay que aprender a reconocer y aceptar las emociones. Las emociones, Majo, son lo que son, o sea, sencillamente aparecen porque tienen que aparecer, porque son inherentes al ser humano y porque son las que nos van a ayudar a hacer una lectura mucho más completa de cierta situación. Lo que pasa es que el entorno, la sociedad, nuestro mundo, en una época adolescente, además también es muy invalidada la emoción, entonces no llores, sí. ¿Para qué lloras? Eso no es necesario, no pelees. Entonces nos enseñan a coartar o a cohibir nuestra emoción y ese es el primer error. Entonces obviamente el primer paso tiene que ser reconocer y validar y aceptar el hecho de que una emoción surge y que una emoción está ahí y que tiene un sentido, ¿sabes? Que tiene una razón de ser. Yo siempre les digo que es como el archivo muerto de la información allá guardado atrás y nadie le para bolas hasta que lo considera necesario. Pero es una cantidad de información que hay atrás. El segundo paso tiene que ver con el no juzgar y no ser prejuiciosos con las emociones que sentimos. Nosotros muchas veces sentimos, no es que la rabia es mala, la tristeza es mala. De hecho, a mí muchas veces me preguntan, Doc, ¿y cuál es la emoción más negativa de todas? Y yo, pues emociones negativas no hay. O sea, claro, las emociones son lo que son, ¿me entiendes? Que hablemos de malestar o de bienestar dependiendo de la sensación que nos genera o de la activación que nos produce, sí, eso es otra cosa. Pero no hay emociones ni buenas ni malas. Y cuando tú juzgas una emoción, lo primero que estás haciendo es cerrando o bloqueando tu capacidad de poder desarrollar o de poder transitar por esa emoción. Porque como es malo, pues yo no quiero sentir lo malo y no está permitido sentir lo malo, entonces lo bloqueo. Por eso es importante no juzgarlas. La tercera tiene que ver con expandir, el tercer paso tiene que ver con expandir el diccionario emocional, porque muchísimas veces muchos adultos, jóvenes, adolescentes, niños, no saben nombrar la emoción. Entonces tú le vas a preguntar y le dices, oye, ¿qué tienes? Y él es como, ay, no sé, es que no sé qué me pasa, es como desasosiego, es como frustración, es como que puedes tener todo el tiempo, pero no logran identificar esa emoción que es la más fuerte de todas, o sea, porque siempre hay una emoción que es la más fuerte y esa emoción es la que prima y de ahí se derivan muchísimas otras que son las emociones secundarias. Entonces, la gente no sabe ponerle nombre y como yo siempre les digo y les doy el mejor ejemplo y es, si tú no le pones nombre, pues es como si no tuvieras diagnóstico y si no hay un diagnóstico, pues no lo puedes tratar, o sea, así de sencillo. No es lo mismo que tú me digas tengo mucha rabia a que me digas, ay, es que no tengo ni idea qué me pasa, porque si tienes rabia yo te puedo dar herramientas para que trabajemos sobre esa rabia, pero si me dices no sé qué te pasa, pues yo puedo ayudarte a respirar, a usar el semáforo, pero pues más allá de eso, pues probablemente no te pueda dar algo concreto, ¿sabes? Entonces, ese punto de nombrarlas y de identificarlas con un nombre, ponerles una etiqueta, se vuelve súper importante. Y obviamente las dos últimas tienen que ser para mí como el cierre perfecto y es, el cuarto paso tiene que ver con gestionar mis pensamientos. La gente piensa que los pensamientos no se pueden gestionar y sí se pueden gestionar. Yo puedo hacer un filtro, un colador, como digo yo, de mis pensamientos para saber qué pensamiento en un momento específico me va a hacer funcional para lo que está ocurriendo y qué pensamiento definitivamente no, porque si tú estás en una situación donde cualquier pensamiento puede ser un detonante peor o puede complejizar la situación, pues esos son los pensamientos que hay que definitivamente que anular un poco o dejarlos a un lado. Y si hay unos beneficiosos, pues los usamos para beneficio propio. Y la última, obviamente, es la comunicación. Hay que revisar cómo nos comunicamos, porque es que muchas veces como Paloma, ya hice todo, ya gestioné, respiré, miré mi emoción, le puse una etiqueta, todo, pero me fui a comunicar y insulté a mi mamá. Entonces no supe qué fue lo que pasó. Pues no supe comunicarme. Entonces aprender a comunicarnos implica... 3 cosas, o mejor dicho, saber el qué, cómo, cuándo, por qué y el para qué de lo que vas a decir. Y cuando ustedes tengan dudas de algo que van a decir, háganse la única pregunta que les dejo siempre a mis pacientes y es, ¿lo que tú vas a decir o lo que vas a hacer con respecto a la situación va a cambiar o va a afectar positivamente esa situación? Si no va a hacerlo, simplemente dejen que la situación fluya y en otro momento comunican el malestar o comunican la expectativa que tienen o la necesidad que tienen, porque al final cada emoción en la base tiene una función, Majo, y además de esa función viene a cubrir una necesidad nuestra
de algo. Entonces, cuando tú la entiendes de esa manera, entiendes que si estás sintiendo rabia ahora por alguna situación, es porque alguna necesidad no está siendo cubierta o porque viene a cubrirte o a cumplir una función frente a esa situación específica. Totalmente, eso me parece muy importante y el hecho de que digas de saber comunicar, porque claro, entonces, que no, entonces yo ya sé que siento esto, ya sé que es esto, ya me calmé, ya lo reconocí, ya sé por qué me siento así y voy y trato mal a todo el mundo o simplemente no sé cómo ya decirles o también puede ser de que les diga de la mejor manera y sea como, ay, pero por eso tan bobo, no, pues si hubiera sido por eso, pues Exacto. nada, entonces ya uno no sabe como, bueno, tal vez sí era bobo y ya uno empieza a invalidar sus propias emociones Así es. y es algo muy duro y por ejemplo, varios seguidores me han dicho y es algo que me preocupa a mí bastante y que se ve ahorita en todas las redes porque básicamente uno ya conoce a todo el mundo en las redes, ¿no? De lo que pasa en su vida, de cómo se siente, de con quién está, Así es. de todo. Y he visto en muchas personas y gente que me ha escrito de que no encuentran un motivo para ser felices, para poder seguir cada día como decir, hoy tengo ganas de levantarme y hacer tal cosa. No, es Exacto. como ahorita creo que los adolescentes, y lo veo más que todo en los adolescentes, digo, el hecho de, no sé si ya es un chiste interno, no sé si es algo más de... No sé qué será, pero es preocupante de que digan todo el tiempo que están esperando la muerte. Entonces, eso digo Ajá. como, wow, aquí pasa algo, aquí necesitamos ayuda, aquí hay que hacer algo, ¿no? Sí, totalmente. Y es que, ¿sabes qué pasa? Que, bueno, lo veo desde una perspectiva que yo no soy tan vieja como creerían. Hace poco pasé por la adolescencia, mentiras, hace bastante, pero digamos que lo que yo percibo de lo que fue mi época de adolescencia y la de mis pares y lo que percibimos hoy en día, que de hecho es un tema de conversación que siempre tenemos con mis colegas cuando hablamos de adolescencia y todo este cuento, y es que la inmediatez del momento se ha vuelto una cosa terrible, porque entonces si yo no puedo tener algo ya, si no lo puedo comprar ya, si esto que estoy viviendo no me da felicidad ya, me frustré. Y adicional a eso, como vivimos todo el tiempo, lo que dices tú, con las redes sociales son una mentira, todos lo sabemos que, Toda. a ver, en las redes sociales, como les digo yo y como les decimos siempre, son el 5% de la vida de una persona, seguramente en la tuya también y en mis redes lo mismo, o sea, yo les comparto cosas, Majo, pero son el 5% de mi vida, no son Total. lo que hago en mi día a día, ni lo que hacemos 24/7, ni vamos a salir en nuestro peor momento a grabarnos porque entonces también seríamos juzgadas por eso. Ajá. Entonces, la gente se regula mucho por las redes y por lo que ve con esas expectativas irreales. No existe matrimonio perfecto, no existe relación perfecta, no existe vida perfecta, eso no existe. Como decían por ahí, lo perfecto es enemigo de lo bueno. Entonces, cuando tú ves eso, pues todo el tiempo estás queriendo alcanzar esa expectativa y estás queriendo cumplir con en ese ideal que cuando tú te das cuenta y te empiezas a tratar de ver tu realidad, que puede ser sea igualita a la de la otra, solo que la otra persona solo muestra lo positivo, dando un ejemplo, Ajá. eh, entonces empiezas a compararte y a decir, claro, yo no puedo, yo no lo logro, él sí, yo no soy capaz, yo no conseguí, mira cómo se ve, mira esos cuerpos, cómo se ven, yo no lo logro por más de que hago ejercicio. Entonces, lo que está pasando ahí es que ahí sí, en busca de la felicidad permanentemente y persiguiendo la felicidad constantemente y no Total. hemos entendido, Majo, que la felicidad son momentos, no es un estado, ¿sabes? Hay una diferencia que usamos mucho los psicólogos para poder entender muchas cosas en los procesos emocionales de las personas y es una cosa es el estado y una cosa es un rasgo, ¿sí? Cuando tú hablas de un estado, el estado te está hablando de algo que es temporal, de algo que es efímero, de algo que pasa, de algo que concluye muy pronto. Cuando tú hablas de un rasgo es cuando hablamos de un rasgo de personalidad, esa persona es Ok. muy histriónica, esa persona es muy extrovertida o esa persona es muy pasiva. Entonces, estás hablando de algo que es inherente a la persona y que es permanente. Entonces, cuando nosotros entendamos que la felicidad es un estado y que son momentos puntuales, pues voy a dejar de querer perseguirlos. Ahora, hay personas que Total. son adictas a esa sensación. Hay personas que son adictas al sentimiento, a la sensación de enamoramiento y por eso las relaciones hoy en día pues no duran lo que duraban las de mi época. O sea, Total. esto ya no dura. Entonces, para mí es eso, ¿sabes? Como el tema de la inmediatez y la expectativa permanente de no,
irreal, diría yo, mi concepto, la expectativa irreal de cumplir un ideal que no vamos a alcanzar ninguno porque volvemos a lo mismo. Las redes sociales son el 5% de las personas que estamos ahí. Lógico, eso es lógico. Y sí, lo que dices, o sea, sí, la felicidad son momentos de que, ay, pasó esto y qué emoción, qué bien, y bueno, y ya, y pasó y ya está. Y, Así es. y eso es verdad, tal vez cuando uno está en búsqueda constante de estar todo el tiempo feliz, de estar todo el tiempo bien, es cuando uno no se da cuenta que quizás dejó de lado otras emociones que se necesitan balancear, ¿no? Toda Totalmente. emoción necesita un balance y ahí donde te pregunto, ¿qué alertas rojas uno puede tener para saber cómo, ok, bien, si hoy me levanté triste, entonces pues sé y reconozco la emoción y la dejo ser, porque también está mal decir, ay, estoy triste, no, vamos a ser felices, no. Hoy voy a dejar ser la emoción, hoy estoy triste, bueno, hoy voy a hacer las cosas que tengo que hacer, pero lo voy a hacer a mi tiempo, tranquila. Si tal vez lo puedo dejar para mañana, lo hago para mañana, normal. Pero si ya lleva, no sé, un mes, 2 meses en que ya no hay fuerza, ya no hay nada, o que estoy enojada con todo el mundo, estoy a la defensiva con todo el mundo, como que ya están como al otro extremo, como en qué momento ya uno dice, ok, como que ya necesito ayuda, necesito saber cómo manejar esto porque es algo que ya me está haciendo daño. Mira, dice en un punto clave al final, que es parte de las herramientas que les doy, no existe un único momento, porque lo que puede ser un único momento para mí, para ti puede no serlo, ¿sabes? Entonces, por eso yo no doy un único momento para hacerlo. Doy 3 herramientas o 3 guías, como 3 banderines rojos que utilizamos nosotros o que les planteamos a nuestros pacientes cuando hablamos de eso, y la primera es, ¿qué tan frecuente? O sea, ¿qué tan frecuentemente en un lapso de tiempo? Y me refiero, Paloma, en el último mes, mira, duré 3 semanas, voy a decirte algo. De las 4 semanas del mes, duré 2 semanas y media en que no quise salir de mi casa, no me quise bañar, dejé de comer, no quise hablar con nadie. Ok, ahí hay una alerta. Primero, la duración, ¿sí? La duración que tenga ese periodo es súper importante. No porque dure un mes va a ser más intensa que porque dure un día. No porque dure 3 meses va a ser mucho más complejo que si dura una semana. Hay personas que pueden caer en una depresión muy profunda en una semana, semana y media, y que necesitan ayuda en ese momento. Entonces, muy atentos a la duración de esos periodos. O sea, ¿qué tanto tiempo duro yo en ese estado, que se supone que debe ser un estado? La segunda es qué tan frecuente, lo que te estaba diciendo, qué tan seguido se están repitiendo mis episodios. Y la última, que tiene que ver con el efecto que tiene, lo voy a poner en palabras más coloquiales, el efecto que tiene en tu cotidianidad y en tu día a día. Es decir, si eso te está afectando, lo que llamamos nosotros las ABC, o sea, está afectando tu funcionalidad en el día a día, ahí tiene que haber una alerta enorme. O sea, si yo vuelvo y lo digo, si no nos estamos levantando, si dejé de trabajar, si ya no quiero contestarle a nadie, si ya no quiero ir al colegio, pues eso ya es un red flag importante para que nosotros estemos atentos de cuándo necesito o cuándo consideraría pedir ayuda. Y hay algo que dijiste que es súper importante, Majo, y es que hay que validar específicamente o hay que validar de cualquier forma la manera en la que nosotros nos sentimos, porque no todos los días estamos felices, no todos los días estamos del mismo mood. De hecho, en un mismo mood podemos pasar por 1000 momentos diferentes. Total. Entonces hay que validarlo y hay que, como dijiste, hay que permitírselo, y hay que saber que puedo vivir 1 o 2 días de pronto triste, que puedo tener o estar bajo de ánimo, pero muy importante, Majo, si afecta tu funcionalidad. Ese es como el más importante de todos. Si ustedes sienten que está afectando su funcionalidad, que la gente además ya está empezando a notar que, oye, no estás yendo al colegio, no estás yendo a la universidad, estás bien, es porque el exterior es el primero en darse cuenta que algo nos pasa, porque dejamos de actuar como usualmente actuamos. Entonces, ese es un red flag súper importante para pedir ayuda, que es el primer paso. Ok, perfecto. Y ahora bien, un tema que me parece que entonces ahorita es muy fácil echarle la culpa a todo el mundo de cómo me siento, de que entonces me fue mal en tal cosa, entonces es culpa de tal persona. Y ahorita siento que muchos adolescentes están culpando a los padres, de que entonces me miro feo, entonces me dio tristeza todo el día, entonces de que es culpa de ellos que yo viva frustrado, entonces que no me dejaron salir, entonces vivo enojado. Y siento que
de alguna manera no todo es culpa de los padres. Entonces, ¿en qué momento sí hay algunas cosas como que tal vez los padres influyen y ya en qué momento hay que decir, mira, esto es culpa tuya y no culpa de las demás personas? Siempre es responsabilidad de nosotros, Majo. Ok. Esa es la primera pregunta. La primera cosa que te diría es, siempre es responsabilidad nuestra. Yo para eso te doy una frase que uso muchísimo en las charlas que doy y es, la gente no te hace cosas, la gente hace cosas y tú decides qué haces con lo que esa persona hace. Wow, Y eso es fundamental, porque es que nosotros, a ver, puede llegar una persona, voy a darte un ejemplo en este momento, digamos que estamos aquí hablando y de repente entra alguien que podría ser mi hija si no estuviera en el colegio, Ajá. entrar aquí fuera disruptiva en la reunión y yo puedo decidir qué hacer con eso que está pasando, es decir, cuando ella se retire y terminamos este momento en el que interrumpió y se va, yo puedo decidir seguir molesta por el resto de la mañana o seguir molesta por el resto de la entrevista contigo y arruinar el momento que estábamos teniendo, okay. O simplemente puedo aceptar y entender que son situaciones que simplemente son temporales, que ya sí, acepto el hecho de que me haya molestado, de que de pronto no me pareció chévere el hecho de que interrumpiera, pero lo dejo ir y lo suelto. Entonces, cuando tú me preguntas a mí eso, es una de las grandes consultas que tenemos muchas veces con los papás, porque los hijos somos felices y los incluimos porque todos hemos pasado por ahí, echándole la culpa a los papás, es que tú me hiciste poner brava, es que tú fuiste la responsable de que esto me pasara, es que tú me molestaste. No, tu mamá hizo algo y tú decidiste anclarte o engancharte a esa situación y desarrollar esa emoción a tal punto que permitieras que te afectara completamente. Entonces, cada vez que ustedes vayan a decirle a alguien, es que tú me hiciste poner bravo, paren un segundo y digan, no, tú hiciste algo que yo decidí vivir con molestia, con ira y con malestar o con la situación o con la emoción que ustedes sientan, porque cuando ustedes lo asumen así se dan cuenta que ustedes están en control y que pueden tener el control de gestionar, es decir, de regular esa emoción y de transitarle, decir, bueno, ok, me dio rabia, acepto que me molestó por estas y estas razones, voy a soltarlo, necesito caminar 5 minutos, alejarme de la situación para que se me pase la situación, o necesito, me agarré con mi abuelo, entonces Paloma, me fui al cuarto 5 minutos, respiré, me puse mis audífonos con música y la situación se calmó. Pero lo primero que tenemos que hacer es empezar a enseñarle a nuestros hijos a responsabilizarse de sus actos. Cuando tú le dices a un niño, es que tú me hiciste pegarte, le estás enseñando que el otro siempre va a tener la responsabilidad frente a sus acciones, frente a su emoción. A que si tú le dices, sabes que tú hiciste esto, por decir algo, te atravesaste en la mitad de la entrevista y mamá se molestó por lo que hiciste. Fue mi responsabilidad lidiar con esa situación. Eso hace que cambies completamente el discurso y que en tu cabeza funcione diferente el proceso en el que lo vas a hacer. Mira que si ya lo piensas, cuando dices como, oye, yo le dije a mi abuelo que tal cosa y realmente yo era brava. Y lo piensas, dices como, sí, hubiera sido diferente el desenlace. Porque es que cuando tú lo pones afuera, te estás quitando no solo la responsabilidad, que no es lo grave, como diría yo, no, te quitas algo mucho más valioso y es la oportunidad de poder gestionar y controlar la situación, porque lo estás poniendo afuera. ¿Sí? O sea, te quitas la posibilidad de poder gestionarlo y poder controlar lo que va a ocurrir. Ok, sí, eso es verdad, ¿no? Porque uno le echa la culpa a todo el mundo y es bueno entonces saber que pues al final siempre es culpa de uno saber cómo reaccionar a cada cosa. Y Paloma, de verdad, muchísimas gracias. Bueno, por último, ¿qué le dirías a los jóvenes, a los muchachos, a los papás, depende de quién nos esté viendo, a las personas que nos estén viendo, que en este momento no encuentran como una razón para no ser felices, sino poder salir como de esa tristeza, de ese enojo que viven constantemente, de ese estrés, de todo el tiempo tengo que hacer esto, el tiempo no me alcanza, la plata no me alcanza, como de tantas cosas que no encuentro un momento para respirar y decir, bueno, las cosas no están tan malas como las estoy pensando? En eso último que acabas de decir, te diría la primera respuesta y es empezar a priorizarnos, Majo. Priorizarnos a nosotros como individuos, como seres humanos, como personas, te va a ayudar a que no solamente vivas en más armonía contigo, sino que el entorno esté en mayor armonía contigo mismo y eso es invaluable. Eso es como lo que te diría de entrada. Pero lo más importante y mi favorita es, hay que ir a terapia, busquen ayuda. Miren, si yo hubiera tenido, yo le agradezco mucho a mi mamá, porque
siempre creyó en los psicólogos, de hecho creo que ahí nació mi pasión, siempre creyó en los psicólogos y siempre en mi adolescencia que vivimos unos cambios de país, de una adaptación diferente, un entorno distinto, absolutamente siempre estuve acompañada por psicólogos, siempre estuve acompañada, mi adolescencia la viví acompañada de psicólogos y no porque algo me pasara, sino porque mi mamá sentía que necesitaba de ese apoyo, de esa ayuda, de esa compañía, de esa guía o de ese espacio en el que a mí no me cuentes porque yo no puedo ser imparcial, entonces ve y le cuentas a alguien que te pueda ayudar. Entonces yo agradezco infinitamente eso y yo creo que este espacio que tú abres, Majo, es maravilloso y es genial que lo hagas. Todo el mundo debería estar agradecido de estos espacios que creas con profesionales. Sé que estuviste con una colega mía también acá, que fue Lorena, maravillosa. Sí. Entonces, estos espacios son únicos para empezar a romper con algo que pasa mucho y es ese tabú que existe frente a la salud mental, ese tabú que existe frente al psicólogo. Hemos creado un bloqueo de, es que si vas al psicólogo es porque estás loco o estás enfermo. No, yo voy al psicólogo porque quiero hablar con alguien que no sea mi mamá, mi esposo, mi novio, mi hermano. No, quiero que alguien me muestre una perspectiva diferente, con una experiencia diferente, que me dé herramientas, porque te voy a decir algo, nosotros los psicólogos no resolvemos vidas. Me encantaría tener una varita mágica para resolver la vida de todo el mundo, pero no la tengo. Nosotros lo que hacemos es que les damos herramientas y potencializamos habilidades que ustedes tengan para poder resolver, gestionar o manejar cosas en su día a día. Pero nuestro trabajo es del 30, 40% como mucho. El resto del trabajo es de ustedes en el día a día y en lo que hacemos nosotros en el día a día. Entonces, yo la mejor recomendación que daría es perdámosle el miedo a consultar a un psicólogo, perdámosle el miedo a levantar la mano y decir, no puedo con esto, necesito ayuda. Porque a veces nos quedamos en el temor de qué van a decir cuando podría haberse salvado, cuando la situación hubiera podido ser algo completamente diferente y hubiera podido ser una situación mucho más manejable y hubiéramos podido, entre otras cosas, salvar vidas en muchas situaciones. Entonces yo les diría que el mejor consejo es empecemos a hacer personas que rompemos con el temor que tiene todo el mundo y el paradigma que existe frente a la salud mental. Ese sería mi mejor consejo. Totalmente. Paloma, de verdad, muchísimas gracias. Chicos, si quedan con alguna pregunta, si quieren que hablemos de algún tema, porque a veces uno quisiera hablar como 5 horas seguidas porque los temas son tan extensos, hay tanto que decir, hay tanto que preguntar. Entonces, si queda alguna pregunta, Paloma, de verdad, muchísimas gracias por este tiempo y por ser parte de esta sección. No sé si tengas algún correo o si quieres dejar tu Instagram, si tienes página web, algo para que la gente te pueda contactar. Igual, mira, yo siempre lo dejo en la descripción, pero como para que quede acá por si acaso. Para que quede por si acaso. Ustedes saben que las redes, además, nosotros sabemos que las redes de ustedes, los jóvenes, es Instagram y si no TikTok. Entonces en Instagram es @psicóloga Paloma Carvajalino y en TikTok creo que estoy como @psico Paloma Carvajalino. Pero en Instagram es donde encuentran toda la información, ahí me pueden conseguir, nos pueden dejar preguntas, la duda que tengan me la pueden hacer llegar a través de Majo, y nada, espero verlos por allá, volvernos a ver. Majo, gracias por el espacio, por la invitación, te mando un abrazo muy grande. Muchísimas gracias, Paloma, y espero que nos podamos ver en una próxima oportunidad. Y ese fue el video del día de hoy. La gestión de emociones me parece un tema bastante grande, bastante extenso. Claramente tal vez quedaron con dudas, con preguntas, con muchas cosas que decir, así que por favor déjennos aquí abajo en los comentarios que si vamos a hacer otro video con Paloma, puede ser de otro tema o puede ser completando este mismo tema. Y nada, chicos, de nuevo muchas gracias por todo el apoyo que le han dado a esta sección. Como siempre les digo, no olviden que no están solos y si necesitan cualquier cosa me pueden escribir a mí o a todos los psicólogos que hemos tenido en este canal, que todos sus contactos y su información está en la descripción de cada video. Y nada, chicos, muchas gracias y nos vemos la próxima semana. Besito, bye.